Bien, continuemos con la conferencia número 2. Misericordia, compasión y perdón de Dios para su pueblo. El testimonio de compasión, misericordia y perdón de Dios sobre un rey padre y un rey hijo, testimonio que a continuación desarrollo para que ustedes tengan de presente de qué tamaño, de qué dimensión, de qué capacidad tiene Dios para perdonarnos a nosotros los seres humanos por malos que hubiéramos sido. Bien, continuando con la conferencia, terminando la 1 y esta la conferencia 2, les decía y les digo a continuación, los profetas también advierten repetidamente a los reyes y a todos quienes le han servido a Dios y le han desobedecido, y aún a los que no le han servido a Dios y han desobedecido. Dios en el Antiguo Testamento usaba a los profetas, ahora nos usa a nosotros los ministros, los pastores, en muchas ocasiones del juicio venidero de Dios para aquellas personas que desobedecen a Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El testimonio a continuación es del Antiguo Testamento. Bien, ahora, escrito está en Ezequías, rey de Judá. Vamos a mirarle el testimonio de Ezequías muy brevemente. Ezequías fue un rey, escrito está en Segunda de Reyes 18, versículo 1 al 8. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Ezequías hizo todo lo que le agradaba a Dios, así como lo hizo su antepasado David. Ezequías quitó todo lo que había, altares paganos, barrió todo lo que tenía el pueblo de Dios como paganismo, como adoración, como imágenes. Todo eso lo destruyó Ezequías. Ezequías puso siempre su confianza en el Señor Dios de Israel. No hubo otro, permítame recordarles, no hubo otro como Ezequías antes de él ni después de él que hubiera hecho en amor y obediencia a Dios todo lo que hizo el rey Ezequías. Se mantuvo fiel al Señor, no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. De repente Ezequías se enferma. Quiero recordarles que cuando Ezequías se enfermó no tenía un hijo que le sucediera en el trono. Entonces podemos hallar esta verdad de la enfermedad de Ezequías. Escrito está en Segunda de Reyes 21 al 7, y dice el versículo 1 en adelante, escrito está: por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir y no te recuperarás. Cuando le dijo pon tu casa en orden, se refirió Dios a que debía de tener un hijo al momento de morirse para que pudiera seguir gobernando como lo había hecho Ezequías, o mejor todavía. Bien, Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, yo me he conducido bien delante de ti con lealtad e integridad, y he hecho todo lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías, el profeta Isaías, que fue de parte de Dios, a decirle a Ezequías que se iba a morir. No había salido Isaías del patio central cuando vino la palabra del Señor y le dijo: regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor, obviamente a orar. Bien, entonces dice: voy a darte 15 años más de vida a ti y a esta ciudad. Los liberaré de caer en las manos del rey de Asiria y los defenderé esta ciudad por mi causa y en consideración a mi siervo David. Bien, el profeta Ezequías se alivia, gracias a Dios,
Isaías toma su camino y el profeta Isaías y el rey Ezequías vive 15 años. Pero a los 12 años, al año de Ezequías, tiene un hijo. Y ese hijo lo llaman Manasés, que a los 12 años empezó a reinar como rey de Judá. Escrita esta verdad está en Segunda de Crónicas 33, 1 al 13. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 55 años, pero Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones del Señor había expulsado delante de los israelitas. Construyó los altares paganos que su padre Ezequías había derribado. Además edificó otros altares en honor a los dioses. Se hizo imágenes de la diosa Acera, se postró delante de los astros del cielo y los adoró. Bien, construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual donde el Señor había dicho: en Jerusalén estará mi nombre por siempre. Sacrificó, óigame bien, sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la adivinación, la agorería, la hechicería y demás. Consultó a medios y espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende a Dios, nuestro Dios y Señor, provocando su ira. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y se lo puso en el templo de Dios, lugar donde cual Dios, como les acabo de decir, le había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y mire lo que hizo este rey Manasés en contra de la voluntad de Dios. Bien, ahora resulta que Manasés fue castigado. Manasés no solamente hizo lo que hizo, sino que descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor había destruido delante de ellos. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, obviamente por medio de los profetas, pero ni uno ni el otro le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos, contra el pueblo y contra el rey Manasés, envió a los comandantes del rey de Asiria, los cuales lo capturaron a Manasés y se lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios, cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor Dios de sus antepasados y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y el Señor lo escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver, óigame bien, y volver así Manasés a reinar a Jerusalén, y reconoció que no solo el Señor era Dios. Mire ustedes y escúchenme ustedes y préstenme mucha atención de qué tamaño, de qué capacidad es el bendito corazón, la misericordia, el perdón y la compasión que tiene Dios por un ser humano. Este Señor no lo estoy cuestionando, estoy predicando la palabra, estoy diciendo lo que dice la santa palabra de Dios. Este Señor, hijo de un hombre, de un rey, que le fue casi al 99-100% fiel y leal a Dios, como fue el profeta Ezequías, tiene un hijo y este hijo salió todo lo contrario. ¿Ya? Bien. Y Dios tiene compasión. Dios prefiere no acordarse de todos los pecados. Ahorita déjeme le doy un dato muy importante. ¿Sabe cuál es? Casi estamos seguros que el rey Manasés, en sus campañas de maldad en contra de la voluntad de Dios, Manasés se cree, y está escrito por ahí en el libro de Hebreos, que fue quien mandó a cerrar, oiga, al profeta Isaías lo mandó a cerrar a la mitad, porque tenemos entendido que el profeta Isaías murió aserrado a la mitad, ¿no?
Bien, entonces mire todo lo que hizo, porque Dios tenía un aprecio por todo el género humano, pero él tuvo muy en cuenta al profeta Isaías para que le predicara al pueblo de él. Bien, entonces este Señor, todas las cosas tan aterradoras que hizo, tan impresionantes, y la misericordia de Dios dio para eso y para mucho más. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta aquí llegamos, porque no van a ser 2 sino 3 conferencias, porque me tocó anexarle este intermedio, esta conferencia 2, y la que iba a ser la 2 ya va a ser la 3, qué pena con ustedes, pero había necesidad de enfatizar bien el testimonio que nos narra la Biblia con respecto a las personas, con respecto al rey Ezequías y con respecto más exactamente a él, al hijo de él, que llamaba Manasés. Inclusive la Biblia lo llega a catalogar como uno de los reyes más malvados que hubieron en el Antiguo Testamento, y Dios no miró eso. Pero ¿saben dónde está el misterio? Lo que nosotros debemos de tener en cuenta, y es que Dios perdonó a Manasés, pero no después de que se murió. Dios no perdonó a Manasés esperando a último momento, porque Manasés se arrepintió porque ya se iba a morir. No, Manasés fue esclavo en Babilonia, preso en Babilonia. Ya, eso le fue como perro en misa, por Dios, perdóname el refrán, ¿no? Entonces Manasés reaccionó. ¿Qué he hecho? ¿Qué hice? Por Dios, yo me lo imagino. Una aflicción horrible, un hombre que estaba enseñado a ostentar las cosas más grandes, riquezas, mujeres, dinero, bueno, lujos y todo, y llegar a que lo llevaran apresado. Es que no lo llevaban apresado ahí montado en un caballo, en un corcel muy fino, no, eso era a pie, hágale, y amarrado con cadenas, ya. Entonces, y los trabajos que lo pusieron a hacer y toda esta cantidad de cosas. Entonces, en su aflicción, el primero se humilla, segundo se arrepiente, tercero abandona su mala conducta, primero se humilla, segundo se arrepiente, tercero se confiesa, cuarto abandona su mala conducta, la abandona, y quinto vuelve a recibir la palabra de Dios, que en el presente es recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. Ese es el plan de salvación, ¿ya? Entonces, no solamente que recibe a Cristo Jesús en su corazón y ya queda perdonado, pero él sigue un discipulado. ¿Y cuál es el discipulado que sigue el rey Manasés? Se sigue manejando bien, porque él llegó y dice la palabra que él tumbó todo lo malo que había mandado a hacer, es decir, todo lo malo que hizo lo convirtió a que quitara las estatuas, echaba todos los brujos y toda esa cantidad de cosas, y restableció el reinado de él en favor y beneficio, en favor de él y beneficio de él por la obediencia a Dios. Entonces este hombre llegó a ser lo que podríamos decir en un presente un cristiano, y pasó a ser un discípulo, o sea, ser fiel copia de Cristo Jesús en el presente, para haber podido obtener nosotros la salvación. Bien, vamos a mirar en la siguiente conferencia, ya no es la 2 sino la 3, ya les expliqué por qué, que hay muchas personas que están haciendo de la misericordia, la compasión y el perdón de Dios que tiene Dios servido en bandeja de plata para darle a la humanidad, y vamos a ver cómo personas están abusando de ese perdón, de esa misericordia, de la compasión de Dios, para legalizar ellos mismos el pecado y continuar pecando y argumentando que ellos esperan, porque como la misericordia de Dios da para esto, y otros enseñan que como mi Dios es omnipotente, él verá si lo salva o no. Pues claro que él verá, pero él en la salvación no se va a meter con las personas así. Él verá si lo salva o no. Para el caso de Manasés, fue malvado, pero demasiado, todo lo que hizo, y Dios verá si lo salva. Claro que lo salva, porque se arrepintió, la palabra lo dice. Ahí es donde funciona la misericordia de Dios. A continuación, la conferencia número 3, la conferencia final, la cual he titulado, como las dos presentes, conferencia La misericordia, la compasión y el perdón de Dios.
tema central a continuación en la conferencia 3, de Dios nadie se burla. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión con la conferencia número 3. Hola, soy Josué Samuel. Con la presente expresamos nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo que nos brindan las personas al disponer de su valioso tiempo para ver nuestro material didáctico relacionado con los temas teológicos, estudio y mensajes bíblicos. Queremos continuar compartiendo con ustedes cada que emitimos estos maravillosos y apasionados temas y los transmitimos a través de las redes sociales. Es por eso que estamos a su disposición para mostrarles las instalaciones del estudio donde iniciamos el proceso de grabación del proyecto Plan de Salvación, Vida Eterna, entre otros proyectos de esta su iglesia, Vayamos a los Pies de Cristo. Este escenario que usted está viendo es solo el comienzo del proyecto que se viene desarrollando evangelísticamente, dando continuidad al mandato dado por Dios a nosotros, iglesia. Escrito está en Mateo 28, 19 y 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes por siempre hasta el fin del mundo. Antes que nada, todo este proceso nos exige a nosotros acudir a su buena voluntad cristiana para que usted, por favor, se disponga a participar con su vinculación, ayuda o ofrenda, para nosotros poder avanzar en los procesos faltantes y poder seguir así desarrollando proyectos didácticos relacionados con la doctrina de la salvación, la doctrina de la gracia, la doctrina del arrebatamiento, la doctrina del infierno, entre otros proyectos. Y desde luego para dedicar más tiempo a nuestro ministerio profético laboral. Y desde luego con su aporte voluntario podemos dar un más amplio desarrollo y calidad al programa de edición y producción audiovisual de los videos. Asimismo podríamos continuar ampliando el proceso de comunicación. Este mismo proceso se encarga de enviar vía correo electrónico o el medio de contacto el cual usted nos haya brindado, y así poder seguir contactándonos con más y más personas y seguir enviando de forma inmediata y gratuita los videos a través de las plataformas de las redes sociales YouTube, Instagram y Facebook, para facilitar la visualización de los mismos, para que haya más y más comunicación y comodidad a todas las personas interesadas en este proyecto universalmente terrenal, el cual hemos titulado Proyecto Plan de Salvación, Vida Eterna, Vayamos a los Pies de Cristo. Muchas gracias.